México, con una población de 126 millones de habitantes, cerca de 17 millones son indígenas, cantidad que puede aumentar, pues cerca de 10 millones más se atribuyen o identifican como indígena. Aquí habitan 68 pueblos originarios, cada uno hablante de una lengua propia, organizada en 11 familias lingüísticas que derivan en 364 dialectos. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que data de 2003, indica que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales. Los pueblos originarios se distribuyen principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Yucatán, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, Campeche y Quintana Roo. En el sur y sureste se concentra el mayor número de población indígena. Esto es importante ponerlo en contexto por lo esencial del tema de hoy: las radiodifusoras indígenas en nuestro país. Un estudio de Culture Survival, grupo sin fines de lucro con sede en Estados Unidos dedicado a defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, señala que las comunidades indígenas se encuentran en la radio un espacio público de deliberación, esparcimiento y difusión de sus necesidades cotidianas. La radio, dice, es la expresión de cómo las comunidades hacen uso de su derecho a comunicar, y precisa: cada vez es mayor el número de experiencias comunicativas indígenas creadas desde el seno de sus habitantes a partir de sus códigos, signos, símbolos y necesidades. Resulta importante diferenciar la existencia de dos tipos de conceptos radiofónicos dentro de las concesiones que por ley otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones: la radiodifusión indígena y la radiodifusión indigenista. El primero alude a los medios de comunicación de los propios pueblos indígenas en su gestión y operación. El tipo de concesión es social. Mientras el segundo, es decir, indigenista, refiere a los medios de comunicación creados por el Estado mexicano para atender a la población indígena del país. La gestión, concesión, operación y contenidos las define una institución pública no comunitaria. En este caso primero fue el Instituto Nacional Indigenista, ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El tipo de concesión es pública y pertenecen al sistema de radiodifusoras culturales indígenas fundada en 1979. En general, existen aproximadamente 80 radiodifusoras comunitarias con registro de concesión y solo 10 de ellas son indígenas. Del tipo indigenista son 21 estaciones. Estos datos contrastan con las más de 1.270 frecuencias radiofónicas de uso comercial. Los medios radiofónicos indígenas se concentran principalmente en el centro y sur, en 9 estados del país, siendo Oaxaca el estado con mayor número, seguido por Chiapas y Michoacán. El norte del país, a pesar de existir comunidades indígenas o pueblos originarios, no cuenta con estaciones de radio. En Tabasco, allá por el año de 1981, se crea en Nacajuca, Tabasco, la radiodifusora XCNAC, La Voz de los Chontales, en la frecuencia 1440 del cuadrante de amplitud modulada. Se funda como parte del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas para fortalecer el carácter pluricultural de la nación mexicana, promoviendo el uso de 31 lenguas indígenas diferentes. Sin embargo, al poco tiempo, en 1988, La Voz de los Chontales dejó de escucharse, es decir, de operar. Cerrada definitivamente en el 2000 y suspendido el permiso en 2001. Se atribuyen motivos políticos ante el avance de corrientes democráticas. Desde esa época no se ha reactivado la radiodifusión indígena o indigenista en Tabasco. Así lo reconoce un estudio realizado por el IFETEL sobre el servicio de radiodifusión sonoras en México, al señalar que Tabasco y Tlaxcala no tienen concesiones de uso social. La mayoría de las emisoras indígenas enfrentan diversos problemas que van desde económicos y financieros hasta tecnológicos, políticos y sociales. Finalmente, señalar que la Declaración de los Pinos, generada en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, organizado por la UNESCO y el Gobierno de México, y el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, recomienda, entre otras cosas: 1. Facilitar en los servicios de radiodifusión públicos y comunitarios la elaboración de contenidos adecuados en lenguas indígenas. 2. Apoyar el desarrollo y reconocimiento de medios de comunicación de los pueblos indígenas. Y 3.
mayor presencia de los pueblos indígenas en los medios de comunicación en general. Hasta aquí mi comentario. Hasta la próxima.